montos bastante grandes de efectivo, que es la ley antilavado. Y bueno, un poquito de Memo, pues él es experto en administración de empresas inmobiliarias, también es asesor de pequeña y mediana empresa, actualmente está estudiando la maestría en finanzas en la Universidad de Anáhuac y bueno, pues es familia NA, así que nos dejo con él. Bienvenidos y muchas gracias. Gracias. Pues buenos días, nuevamente bienvenidos. La finalidad de esta ponencia es hacerles conciencia de la ley antilavado, sus implicaciones y la importancia de ustedes como parte importante del proceso inmobiliario, que ya sea la compraventa, el desarrollo de las unidades en venta. Pues la ley antilavado, muy poca gente conoce la obligatoriedad que tiene esta ley, por desconocimiento muchas veces o porque no se acostumbra cumplir con las disposiciones fiscales y se cobra, aquí vamos a hablar directo, en forma informal, las comisiones, muchas veces hace la transmisión de la propiedad, ¿no? Con la ley antilavado, el lavado de dinero se define como el proceso mediante el cual se oculta la existencia de una fuente ilegal para el uso del ingreso derivado de la actividad ilícita, escondiendo el origen para hacerlo parecer legítimo. Esta ley, pues, se publicó en el Diario Oficial el 17 de octubre, sin embargo, no salían las disposiciones para que se hiciera el cumplimiento de la ley, y entró en vigor el 17 de julio de 2013, y aquí, el 31 de octubre de 2013, entra en vigor ya la obligación de presentar los avisos por intermediación inmobiliaria o transmisión de la propiedad en el caso de los notarios. Aquí mucha gente desconoce el origen que muchas veces el dinero tiene, y aquí menciona algunas del origen o la fuente del dinero, ¿no? Que puede ser el narcotráfico. Si gustan todo este material se los puedo hacer llegar, los voy a compartir, inclusive tengo material adicional porque si tienen alguna duda, pues me gusta dar siempre las fuentes para que puedan ustedes corroborar. El contrabando, y aquí es donde ya hace confluencia el sistema de administración tributaria, donde utilizar esta ley también para hacer que exista la economía informal. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces no acostumbramos a hacer las transacciones con transferencias electrónicas, se maneja mucho el efectivo y eso se convierte en economía informal, que no hacemos hincapié o no tomamos la debida importancia de lo que es esta ley. El tráfico yo siempre les he dicho que cuando nosotros tengamos un caso de un cliente y el cliente siempre nos dice, oye, es que yo tengo efectivo, ahí es donde ustedes se vuelven psicólogos, analistas, sensibles en esta parte, porque yo quiero hacerles hincapié, que a mí me ha tocado en mi experiencia, que no saben que he detectado el origen de dinero, que puede ser tráfico de armas, terrorismo internacional, tráfico de órganos. De verdad, han llegado clientes hasta con bolsas de dinero. Increíble. Los fraudes, y aquí no se menciona, pero también los sobornos. ¿Cuál es el objeto de esta ley? Esta ley tiene por objeto proteger el sistema financiero y la economía nacional, estableciendo unas medidas y procedimientos para prevenir y detectar los actos o operaciones que involucran recursos de procedencia ilícita,
También recabar elementos útiles para investigar y perseguir los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y evitar el uso de los recursos para su financiamiento. O sea, ¿qué es lo que trata de evitar esta ley? Que ya que forman parte del sistema financiero, se pueden utilizar para generar más delitos. ¿Quiénes están obligados a presentar los avisos por la ley antilavado? Pues las entidades financieras, comúnmente llamados bancos. Las personas físicas y morales quienes realicen actividades vulnerables. Aquí me ha tocado muchos casos en los cuales existe la intermediación inmobiliaria. El famoso nombre de los brokers que cobran una comisión por intermediación inmobiliaria y reciben sus comisiones en efectivo. Y me dicen, contador, ¿puedo depositar este dinero en mi cuenta? Yo les digo, oye, pero ¿cómo te pagaron la comisión en efectivo? Sí, es normal. No tampoco tratamos de satanizar esta actividad. Lo único que sí es importante que ya estarían ustedes por desconocimiento infringiendo dos leyes. Uno, que es la evasión fiscal, que también lo busca regularizar esta ley. Y dos, la ley antilavado, que busca el origen del dinero. Los clientes usuarios de transacciones sobre bienes y servicios identificados como actividades vulnerables. O sea, aquí quienes intervienen, las personas físicas que pueden ser intermediarios o desarrolladores inmobiliarios, las personas morales de las empresas, los clientes usuarios de los servicios financieros, ustedes se aperturan una cuenta, tienen una tarjeta de crédito, también aplica. Voy a tratar de solo enfocarme en las actividades vulnerables que se refieren a la transmisión de la propiedad o a los desarrollos inmobiliarios, porque manejar las 16 actividades sería una locura, ¿no? Porque cada una tiene sus implicaciones, etc. Pero sin embargo nosotros vamos a enfocarnos al artículo 17, a la compraventa de inmuebles, la prestación de servicios profesionales. Y voy a tocar un tema importante que mucha gente deja por un lado, que es el arrendamiento de inmuebles. Esto muy pocas personas han entendido la importancia de cumplir con esta ley, porque nos ha tocado casos donde rentan un departamento o más bien un complejo de departamentos y sobrepasa los límites que están autorizados para recibir efectivo. Y en el lugar donde rentan este desarrollo se realizan actividades ilícitas. Y no solamente eso, sino que existe una ley que se llama extinción de dominio. Esta ley de extinción de dominio, no sé si han escuchado hablar de ella, es sumamente agresiva. ¿Por qué? Porque de alguna forma, si ustedes están rentando, el dueño puede perder su patrimonio. Uno, por desconocimiento de evasión fiscal, porque evade al fisco al no declarar los ingresos por el arrendamiento. Y dos, porque no cumple con las disposiciones de la ley antilavado. Evidentemente, pues aplica lo que es la extinción del dominio de su propiedad. El desarrollo inmobiliario es la prestación habitual o profesional de servicios de la construcción o desarrollo de bienes inmuebles, de intermediación en la transmisión de la propiedad o constitución de derechos sobre los dichos muebles, de dichos bienes, en los que se involucren operaciones de compra o venta de propios bienes por cuenta o a favor de clientes de quienes prestan dichos servicios. Aquí es la intermediación
el desarrollador inmobiliario tiene las unidades y las va a vender, necesita presentar los avisos de la ley antilavado, que ahorita les voy a explicar un poquito más en qué consiste y la importancia de ustedes, que es conocer a sus clientes para poder cumplir con esta disposición. La prestación de servicios profesionales de manera independiente. Como que aquí les cae el saco a muchos, ¿no? Porque existe mucha intermediación inmobiliaria. La compraventa de bienes inmuebles o la cesión de los derechos sobre estos, la administración y manejo de recursos, valores o cualquier otro activo de sus clientes, manejo de las cuentas bancarias, de ahorro, de valores, la organización de aportaciones de capital, o de cualquier otro tipo de recursos para la constitución, operación o asociación de sociedades mercantiles. Aquí existen en una transacción inmobiliaria varias personas que intervienen. Uno es el desarrollador, dos es el notario que hace la transmisión de la propiedad y tres, el que recibe la transmisión de la propiedad. ¿Quiénes están obligados en este ejercicio a hacer el aviso ante la ley antilavado? Uno, el desarrollador inmobiliario. Dos, el notario público a través de sus sistemas que son diferentes a los que vamos a mencionar ahorita. Ellos tienen otra obligatoriedad que se llama el declaranot, donde hace el SAT una compulsa de esta información y muchos de nosotros dirán, yo soy desarrollador y no cumplo con esta disposición. El notario sí. Y es donde el SAT detecta la falta de información por parte del desarrollador. Y es como el SAT tiene mecanismos de fiscalización. Perdón, te faltó el tercero. Uno era el desarrollador, otro el notario. Y el beneficiario. El beneficiario, ¿qué es lo que tiene que hacer en este caso? Uno, el cuestionamiento del notario va a ser de la forma en cómo se pagó la propiedad. La forma específica, si fue por transferencia electrónica de fondos, si fue por cheque nominativo, cheque de caja, si fue en efectivo, porque si es en efectivo no tiene que sobrepasar los límites que establece la ley. Sí se puede pagar en efectivo, sí, siempre y cuando se cumpla con los lineamientos, no el total de la unidad, vamos a llamarlo en sí. Y el notario es el solidario, el responsable de tener esta información junto con el desarrollador, que en primera instancia es el que conoce al cliente y él ya tiene un expediente del cliente. Entonces el cliente cuando compra con nosotros, ya sea una venta directa o a través de un procedimiento de preventa, el desarrollador ya sabe su nombre, si es extranjero o mexicano, si el señor tiene cuentas en Estados Unidos, si el señor ya tiene cuentas en México, etc. Cuando pasa al notario, el notario ya tiene esta información. Solo lo que hace el notario, pues le da fe a toda la documentación que se le presenta. Pero el beneficiario debe de reportar de manera directa o a través del notario. No, es a través del notario. El notario es el responsable de enviar la información, pero conjunto con el desarrollador. O sea, la misma información, solamente que les da la obligatoriedad a las dos personas. Así que el comprador el comprador es la persona que debe de cumplir las disposiciones también, y el desarrollador decirle, oye, no te puedo aceptar por ley antilavado más de los topes establecidos. Gracias. Ok, las obligaciones para todos los involucrados en esta actividad. Pues darse de alta a través de internet, que ustedes van a realizar una actividad vulnerable, ¿no? Identificar a los clientes usuarios. Muchas veces me he topado con empresas que ni siquiera tienen un expediente básico de un cliente, sobre todo para transacciones importantes como es la compraventa de una unidad, ¿no?
Y es importante conocer a sus clientes, su ocupación, a qué se dedica, o sea, de dónde viene el origen de su dinero, y preguntarlo ya sea en forma verbal y ratificarlo bajo protesta de dónde viene el origen del dinero y librarnos de esta responsabilidad. Presentar los avisos a más tardar el día 17 de cada mes. Bueno, esto es muy poquito difícil de cumplir con esta disposición, pero sin embargo está. Muchas veces yo he recomendado que el aviso, si no se tiene todos los elementos para presentar, se presenta una para cubrir la forma y posteriormente se mete una complementaria para cubrir ya la parte completa de la transacción. Custodiar y proteger y resguardar y evitar la destrucción de la documentación soporte. ¿Qué significa esto? Que la ley, a pesar de que te exige presentar los avisos, no puedes destruir la documentación hasta por 5 años. Cuando presentan el aviso, digo identificar al cliente. Y aquí les muestro lo que son algunas actividades vulnerables, de las cuales solamente nos vamos a enfocar en la de arriba, servicios de construcción, desarrolladoras comerciales y de bienes inmuebles. Esta, siempre que se realice esta actividad vulnerable, hay que presentar el aviso, independientemente si rebasan el umbral o no. ¿Qué significa? Que si, por ejemplo, tú vas a hacer la transmisión, la venta de una unidad, como desarrollador, tienes que presentar este aviso ante el SAT, ¿no? Entonces, independientemente de que puedas aceptar o no el efectivo, también hay diferentes tipos de formas de presentar este aviso. Bajo riesgo, alto riesgo o alguna característica, el cliente se rehúsa a presentar información competente, o sea, necesaria, y se da el aviso ante el SAT, y el SAT sería el encargado por medio de su organismo, que es de inteligencia fiscal, que es el encargado de buscar, en este caso, al cliente y decir, o sea, cuestionar de dónde viene el origen del dinero. También aquí vemos la otra actividad. Ok. Siempre me preguntaban aquí, en este caso, oiga, contador, yo hago transferencias, o sea, yo recibo a veces divisas, muy común aquí, pues es el equivalente al tipo de cambio del día. O sea, porque muchas veces hay el efectivo, se recibe el efectivo y se traduce a un tipo de cambio del día. Aquí también está lo del uso del arrendamiento. Esto es el importe tope máximo para presentar el aviso. Esas cantidades son por evento, ¿verdad? No es anual, no es mensual, es por el evento. Es por evento. Vamos a suponer que yo hago una transacción inmobiliaria. Tengo un precio ya pactado, 3 millones de pesos. Yo doy el aviso ante el SAT, pero hago la transacción, el notario hace la transmisión de la propiedad y en ese momento es donde se hace la obligatoriedad de presentar el aviso ante el SAT, al momento de la transmisión. El acto que grava esta ley es el acto de transmisión de la propiedad. Y otra cosa importante es que si yo, por ejemplo, como desarrollador, recibo anticipos por esta unidad, hasta el momento de transmitir la propiedad es cuando cumplo con esta disposición. Prestación de servicios profesionales de manera independiente,
relación laboral. Señores, esto aplica para muchos de ustedes. Siempre. Los bancos siempre. ¿Qué significa esto? El banco, desde el primer momento que ustedes aperturan una cuenta, toda la documentación que recaba el banco ya está cumpliendo con la disposición de lavado de dinero. Y me ha tocado casos donde conocían la ley del IDE, que es depósitos en efectivo, que era una ley que no nos quedaba muy claro porque nos hacían descuentos de nuestras cuentas cuando nosotros depositábamos efectivo, y nos decían, no, pero es que te hago una retención a cuenta de un impuesto. Y nosotros decíamos, ¿pero por qué? Después la entendimos y dijimos, vamos a cuidar esta ley para que no nos hagan esos descuentos. Sorpresa, señores. Esta ley se derogó, pero existe una obligatoriedad en la ley del impuesto sobre la renta, que los bancos están obligados a presentar una declaración informativa a más tardar el 15 de febrero del siguiente año, donde declaran todos los depósitos en efectivo mayores a 15,000 pesos. Es el artículo 55, fracción cuarta de la ley de impuesto sobre la renta. Suena rudo, pero existe y está vigente. Entonces, alguien que recibe su comisión y que por desconocimiento depositó sus 100,000 pesos, 80,000 pesos, ya está en problemas con eso. Muchos. Qué bueno que hace este comentario, porque no solamente es una ley que está de alguna forma incumpliendo, son dos leyes. Una es la evasión fiscal. ¿Por qué? Porque de alguna forma la economía informal pues no declara impuestos, simplemente recibe la comisión, la depositas y ya infligiste una ley. Y dos, es la ley antilavado. Una, defraudación fiscal, la podemos librar de alguna forma, pero la ley antilavado tiene pena corporal que va de 2 a 10 años de prisión. Entonces, es muy estricta, no contempla el me equivoqué, el no lo sabía, el desconocimiento. Muchas veces me han dicho, contador, ¿qué hago en estos casos? Yo te puedo decir que digas evadí al fisco, así como tal. No que hiciste una intermediación mercantil, porque es preferible pagar con posterioridad un impuesto evadido que incumplir la ley antilavado. A muchos de ustedes hay campañas donde les llega un aviso de regularización o invitación para la ley del IDE, que ha detectado los famosos depósitos en efectivo en sus cuentas personales y les invita a cumplir, y es más, les llega un impuesto a cargo. ¿A alguien les ha llegado? ¿Alguno de ustedes les ha llegado? ¿No? Ya pasó esa ley, ¿no? No, pero fíjese que sigue llegando. No dice el IDE precisamente, pero el SAT te manda una invitación que dice: el SAT ha detectado movimientos en efectivo en su cuenta Bancomer, tal, de la cuenta tal, y te saca el periodo y te dice: te invitamos a regularizarte. Y existen las campañas. Muchas veces nosotros decimos: oye, ese dinero lo recibí el año pasado, ¿por qué hasta ahorita? Por lo que acabo de decir, que el banco emite la información el 15 de febrero del siguiente año, y es que por eso se pasa el tiempo. Pero el SAT ahorita tiene mecanismos de detección desde el momento en que reciben ustedes el efectivo. Así que hay que cuidar esta parte. Umbrales de restricción del uso del efectivo en metales. En la compraventa de inmuebles, muchas veces le dicen: contador, es que en la empresa donde trabajo no aceptan el efectivo.
es política de la empresa, porque la ley sí te permite el recibir el efectivo, pero hay que mandar un aviso ante el SAT. Otro que comúnmente realizamos es la compra de vehículos usados. No sé si ustedes se han topado en el caso que voy a vender mi auto o voy a comprar un auto. Si no rebasa el monto, no es significativo, pero imagínense si compran un auto, ahora sí que voy a meter un Gol, un Audi, un BMW que rebasa el monto. Están infringiendo la ley. Y si lo pagas en efectivo. Si lo pagas en efectivo. Es el artículo 32. El artículo 32, exactamente. Bueno, este es el 17 que trae las actividades vulnerables, y en este caso es una de las fracciones que te dice el uso de la compra de metales es el 32. El de metales no, es el 17, fracción tercera, si no me equivoco, o cuarta. ¿Acaban de llegar? Ok, es que estaban allá las... Pero no se preocupe, yo le mando esta información, ella la puede ver. De todos modos, traje material adicional, como la ley antilavado, en formato PDF, por alguna aclaración o algo. Para ustedes, yo creo que es importante conocer la ley en un ambiente más light, no como nosotros como contadores, que realmente hacemos lo que son los avisos. Y cuando nosotros realizamos los avisos, pues somos más quisquillosos. Ustedes, al final del día, ¿algunos contadores de aquí hace eso en sus empresas? O sea, ¿usted lo hace o no? Sí, pero soy como rico. ¿Cómo qué, perdón? Como rico. Ah, ok, régimen de corporación fiscal. Y Es tiene... algo sencillo. Ah, ok, y en ese régimen recibe sus comisiones. A uno. A uno. Ah, ok. Nada más que ese régimen no... No, sí tengo que... no es el modificar. apropiado, ¿no? Sí. Pero bueno, vamos a suponer que no ustedes van a cumplir con esta disposición, nada más como intermediación inmobiliaria por el cobro de sus comisiones. Muchas veces se tropicalizan, y aquí es muy común el pago de las comisiones en efectivo, pues sí tienen que tener cuidado de esto, ¿no? ¿En qué sentido? De que decir, oiga, pues yo estoy dado de alta, yo emito mi factura, te doy una factura, pero tengo que cumplir las disposiciones fiscales, ¿no? Si es un poquito de la economía, un poquito te afecta, pero cumples con esta disposición y duermes tranquilo. ¿Qué debemos de conocer o qué requisitos le debemos de preguntar a nuestros clientes al realizar estas actividades vulnerables, ¿no? Conocer si es contribuyente o no, pedirle su RFC, su CURP, su actividad económica, ocupación, su nacionalidad y su domicilio. Detalle de las operaciones, fecha de la operación y el tipo. Características del inmueble, pues, lógicamente, pues el tipo de inmueble, el valor pactado, dimensiones, código postal, etcétera, ¿no? El datos de liquidación, aquí sí es muy importante, que muchas veces me ha tocado casos donde los clientes hacen el pago y no tienen el comprobante. Increíble. No lo guardan por descuido y le dicen, oye, es que fue una transferencia electrónica de fondos, pues pide un duplicado, ¿no? ¿Por qué? Porque el notario te lo va a pedir para que pueda cumplir con esta disposición. Y es responsabilidad en este caso del cliente contar con esa información. Nosotros a veces como intermediarios sí tenemos la responsabilidad de tener la información, pero al final del día es el cliente que tiene de guardarla también. Porque lo que hace el notario es decir, oye, pásame la información que tú tienes, cómo pagaste el bien inmueble, y tu desarrollador, pásame la información para hacer la compulsa. Carta, esa es la cartita que les decía, que se informa la existencia o no del dueño beneficiario, es un escrito bajo protesta de decir la verdad, ¿no? En caso de empresas, la copia del acta constitutiva e identificación de los representantes legales.
lo importante. Penas privativas de la libertad. De 2 a 8 años de prisión y una multa. Quien dolosamente altere, modifique información, documentación, imágenes de datos, o sea, que sean o complementen ilegibles en los avisos a presentar. Nos ha tocado casos, no directamente a nosotros, sino a través del despacho donde también doy asesoramiento, donde el comprador altera las transferencias electrónicas de fondos. ¿Altera en qué sentido? Cambia electrónicamente los nombres según él dice, está mi nombre, es de mi cuenta personal, y le cambia el nombre, le pone que, o sea, sí nos ha tocado casos. Nosotros presentamos la información y lo aclaramos con una cartita bajo protesta, decir la verdad, que el cliente cumplió con la disposición, pero sin embargo no somos de alguna forma obligados a ser responsables si altera o no los documentos. Imagínense qué locura nosotros estar investigando con los bancos y eso no es el documento, ¿no? Sí nos ha pasado, sí nos ha pasado. El cliente piensa que no, el SAT no va a tener los mecanismos para detectar esto y lo han hecho. Increíble, sí. De 4 a 10 años de prisión y una multa a los servidores públicos que indebidamente utilicen la información o alteren. En estos casos pues también aplica para los notarios públicos, que son a veces los que ayudan, por querer ayudar al comprador o al vendedor, pues infligen una ley. Esa es penalidad, perdón. Esa penalidad para los notarios es solamente en cuanto al movimiento de dinero, o también, por ejemplo, cuando transcriben las escrituras y todo eso. Lo que pasa es que los notarios tienen diferentes actividades vulnerables en su actividad profesional, ¿no? Una de las actividades que ellos realizan es hacer la escritura donde se plasma la transmisión de la propiedad. Esta es una actividad vulnerable, por lo cual podrían infringir una ley. 2, cuando constituyen una empresa, también es una actividad vulnerable porque también recopilan información y tienen que declararlo. Y así sucesivamente hacen contratos a veces de mutuo, o son préstamos, ya sea entre particulares o a través de un sistema financiero, y también son actividades vulnerables. Entonces los notarios pues de alguna forma tienen como que es el filtro del SAT. Es muy común en esta zona, ¿no? Lo de las escrituras que juegan con eso, lo escriturado, y luego hacen la compra del departamento, sale otro dueño y ese tipo de cosas. Pero eso ya es otro. Ya es otro tema. Es otro tema. Pero bueno, perdón. Así es. Nada más. Los 5 puntos importantes a tener en cuenta para esta ley. Conoce a tu cliente. ¿En qué sentido? No es que lo conozcas de años, sino simplemente tener como que una plática o una entrevista previa y hacer las preguntas clave. Y muchas veces esto no nos dice nada, porque los clientes nos pueden hacer omitir cierta información que sería importante en el momento. Verificar si el cliente no viene de un país con tasa de impuestos preferenciales, un paraíso fiscal. Nos ha pasado a nosotros que existen extranjeros que al momento de adquirir una propiedad, ellos creen que los fideicomisos no son objetos de fiscalización, y sorpresa, son objetos de fiscalización. También entran dentro de la parte de los notarios, que son responsables solidarios de la presentación del aviso, junto con nosotros los desarrolladores, porque es la forma de cómo ellos adquieren una propiedad cuando están en zona costera, ¿no? Porque ellos pueden comprar como personas físicas si no estuvieran en el litoral. Pues aquí
tener el expediente de cada cliente, identificación, domicilio, ocupación. Si el cliente compra a través de una empresa, tenerle la documentación necesaria y su relación con esta empresa. Es socio, forma parte de la sociedad como accionista, como parte social, etc., ¿no? Evitar la destrucción de esta información por los 5 años subsiguientes. ¿Por qué? Pues lo pueden guardar hasta en medios electrónicos. Esto no necesariamente tiene que ser físico. ¿Por qué? Porque en el transcurso de esos años el SAT les puede pedir la documentación necesaria. Y la quinta es asesorarse con un experto. Yo quiero hacerles hincapié de que no quise extenderme ni meterme en términos muy técnicos de este aviso, sino yo quiero hacerles conciencia de lo que en realidad es la ley antilavado, el uso del efectivo, y no meterme con terminología que a veces no son ustedes objeto para esta plática, ¿no? La ley, el desconocimiento de esta ley no te exime de su cumplimiento. O sea, ¿qué quiere decir? Que muchas veces, como nos comentaban, reciben su comisión y dicen, oh, perdón. O sea, para el SAT no hay perdones. Y a mí me ha tocado casos donde verdaderamente me pongo en los zapatos de los clientes y los veo hasta llorando en el SAT porque ellos no tienen piedad por el incumplimiento y les ponen multas demasiado altas y no hay forma de cómo ayudarlos, ¿no? Aquí está la fuente de información de toda esta información, por si quieren checarla. Yo les voy a dar el material y ahorita si gustan, me gustaría que si tuvieran ustedes alguna duda o casos específicos para poder discutirlos. Yo tengo una cliente que ha venido 2 veces del norte. Ajá. Hay un boom allá muy grande porque ella es una profesionista, es una dentista y ahorita es un boom. Reciben clientes de Estados Unidos y de Canadá y reciben mucho dinero. Obviamente, pues ella es formal, pero lo hace informal porque no declara, entonces llega con efectivo, con dólares, quiere comprar propiedades y obviamente en la notaría ya la detiene, no se puede. Es que traigo dinero y vamos a reducir el precio y no hay manera, ya he venido 2 veces, no hay manera de ayudarla, no sé cómo le podemos hacer, pues la única es que formalice. Tiene tanto dinero y no puede comprar nada porque no puede comprar propiedad. Me encanta escuchar este tipo de anécdotas. ¿Por qué? Porque yo veo el trasfondo de todo esto. Le voy a dar una mala noticia. Su clienta, que es una dentista, está cometiendo un ilícito, está cometiendo evasión fiscal, porque ella, independientemente que reciba el dinero en efectivo por su actividad, pues ella tiene la obligación de depositar el dinero y declarar ese dinero. O sea, ella no tiene ningún problema, es dentista, me imagino que está dada de alta en el SAT y tiene el cumplimiento de esta ley. Y por lo consiguiente, ella, aunque reciba el dinero, lo deposita y a su vez ya tiene el origen del dinero, puede venir y comprar la propiedad. Y hacerlo legal, claro. Pero no, por alguna razón no quiere y así está, así ha venido a ver. Allí es donde les digo, conoce a tu cliente, realmente saber el trasfondo, porque muchas veces hay gente que quiere evadir al fisco, realmente quiere evadir al fisco, porque la otra sería que quisiera lavar dinero, que eso es donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado y conciencia. Decir lavado de dinero, muchas veces pensamos nosotros, es que el lavado de dinero viene del narcotráfico. Por Dios, el narcotráfico sería la actividad menos importante, porque al final del día es la comercialización, vaya, de una droga, que al final del día pues es tu libre albedrío consumirla o no, pero el origen del dinero podría venir de otra fuente, como es el terrorismo, como es el tráfico de personas, de órganos, sobornos. O sea, por eso hay que tener conciencia con este tipo, por eso la ley te dice, oye, conoce a tu cliente, cuál es el fondo o el objetivo de ella. Comprar una propiedad que no haga legal, o sea, no pasa nada, sí va a pagar impuestos, sí va a tener una implicación, pero que cumpla la ley.
En el caso concreto de aquí de Playa del Carmen, hay 3 desarrollos que se atreven a ofrecer la opción de poder comprar con 90% de cash, ¿no? No se quemar a nadie. Hay uno en específico que se atreve hasta a ofrecer criptomoneda de pago, ¿no? Al 90%, digo, si pagas 100% con ese flujo, te cobran si recuerdo bien, es un 3.5 de interés. Ajá. Como para solucionarte el problema, pero puedes hacerlo, digo, en este caso, que yo solamente te doy la información que tiene el de la criptomoneda, hasta el internet lo tiene. Sí, claro. Lo que pasa es que la criptomoneda sí está contemplada como una actividad vulnerable, ¿eh? Y lo que la ley no hay que dejar de tomar en cuenta es Pero mi que referencia es al que puedes pagar el 90% del efectivo, pues lógicamente está infringiendo la ley. Así, ahí no hay algún mecanismo, deben de tener estos desarrollos, que no quisiera yo meterme en camino de observar. Exactamente. Acuérdense de algo muy importante, porque a mí me encanta escuchar este tipo de comentarios y pláticas, y te puedo hacer más extenso este desconocimiento. ¿Por qué? Porque yo lo vivo día a día. Nosotros hacemos a cada rato escrituraciones, cumplimos con la ley antilavados. Entonces me he encontrado casos donde tratan de decir, oye, yo te doy el 90% de la escrituración. Yo como desarrollador, imagínate cuando vendo por debajo de mi costo. Por querer evadir la ley antilavado, pues ¿qué es lo que hago? Sacrifico la parte, si son montos que superan los permitidos por la ley. Desconozco también el monto de esas operaciones, son mayores a los permitidos, son unidades que cuestan más de... Son céntricas, unidades céntricas. Estamos hablando de entre 2 hasta... Hay una que empiezan en $359,000. Por eso te digo, está muy... Te ofrecen todas las opciones, por eso digo... En efectivo. Y te puedo... Y desconocimiento no tienen, porque es una no, claro, como desarrolladores están obligados a presentar. Pues ahora sí que aplica lo de la ley de usos y costumbres, ¿no? Hay empresas que se arriesgan a hacerlo y lo hacen. ¿Qué es lo que hacen ellos? Hacen ciertas estrategias. De hecho, no quiero comentarlo mucho porque se da como que una evasión fiscal. ¿Qué es lo que hacen estas empresas? Pues muchas veces agarran y dicen, oye, yo te recibo el efectivo, al final del momento de escriturar, te doy alternativas para evadir la ley antilavado. Y te puedo mencionar 3, pero ¿cuál es el objetivo? ¿Cumplir o no cumplirla? Pues cumplirla. Si yo te doy las formas de no cumplirla, pues tú vas a quedar sin... Esas son empresas que no te convienen. ¿Te gustaría pertenecer a una empresa que esté evadiendo al fisco y no cumplir con esto? No, la gente que evade al fisco, que sería lo mejor que te pueda pasar, estaría padre. Pero la gente que no está evadiendo al fisco, sino que tiene un ingreso por una actividad ilícita, vas a tener un secuestrador como vecino. Da miedo, claro. Y es lo que yo trato de muchas veces de decirle a los desarrolladores, oye, espérame, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres evadir al fisco o realmente lavar dinero? Y tienes que tener ese feeling para detectar este tipo de movimiento. Porque si en el momento de transmitir la propiedad se hacen ciertas estrategias donde yo te puedo decir que puede equivaler al no uso del efectivo, un reconocimiento de adeudo, se finca un cheque, anyway. Pero no te quiero enseñar a no hacer... No, está bien. A nadie que se No es mi objetivo. Perdón. Pregunta, las operadoras. Ajá. ¿Evadiendo impuestos? Operadoras, ¿qué le llama usted operadora? Mira, hay operadoras donde tu comisión por Pagadora. Por eso le pregunté qué se refiere con operadoras. Normalmente en el argot inmobiliario las operadoras son las que cuando yo como desarrollador termino un desarrollo, viene la operadora y hace la parte de operación de desarrollo antes de ser transmitida al régimen condominial, ¿no? Pero en este caso me está preguntando no de las operadoras, sino de las pagadoras. Ahora sí, su duda es... La pagadora por regular, yo le doy mi comisión a la pagadora y a mí me ayuda,
a que el impuesto sea, me ayuda a recuperar algo de mis impuestos, de un porcentaje. Haz de cuenta que no lo escuché. Sí, están evadiendo al fisco. Están evadiendo. Las pagadoras no utilizan la línea muy delgada entre lo legal y lo ilegal. O sea, claro, o sea, no quedamos, son usos y costumbres. Aquí es muy común que yo como comisionista, ay, no tengo factura, yo como contribuyente, voy con una pagadora que aquí te las ofrecen como si fuera chicles en las esquinas y te dicen, ay, yo efectivo, sí, yo te recibo todo el efectivo que quieras. Claro, existe. Pero, ¿qué estamos haciendo? Pero esto no están en el marco legal entonces, o es como dices, están exactamente en la línea donde puede ser malo. Ni es legal ni ilegal. Están cometiendo dos delitos: evasión fiscal y la ley de lavado. Entonces tu consejo es Pero sí, que tu pues, comisión no se vaya para allá. Bueno, mi consejo se lo dejo como libre albedrío. ¿Por qué? Porque muchas veces yo entiendo la parte de decir que ustedes como intermediadores y cómo cobro. Si usted me pregunta cómo cobra, usted tiene la obligación de emitir una factura o un recibo al final del día y usted declarar sus impuestos como la ley le marca, ¿no? Pero en este caso, pues también usted dice, es que la pagadora me ahorra impuestos. Bueno, recuperas más bien un porcentaje de Es que si no se ha dado de Porque también le pagas alta, impuestos. Claro. Sí, muchos. Pero la pregunta sería ahí tiene un riesgo, tenemos un riesgo. Por supuesto. La pregunta concreta es un riesgo. Las pagadoras simulan actividades. O sea, ¿qué significa? Que no son realmente las intermediadoras inmobiliarias. Son el señor que utiliza la pagadora, el que realmente es el contribuyente. Y ellas evaden el fisco. En un caso de una auditoría o una situación ya ante el SAT, van sobre la pagadora. En primera instancia van sobre la pagadora si detectan, pero al final del día las pagadoras, ¿cómo hacen para hacer legal esta parte? Le emiten hay varias figuras, no quiero enseñarles a hacer esto. No, pues sí, ¿por qué no? Me encanta esto y así los puedo llevar todo el día. ¿Qué es lo que hacen las pagadoras? Te dicen, ¿cómo quieres tu dinero? ¿Quieres una transferencia? ¿Quieres un timbrado de nómina? ¿Qué quieres? Te preguntan. No, pues un timbrado de nómina lo más. El timbrado de nómina, ¿en qué forma? Asimilable a salarios o como sueldos y salarios, como quieras. Y pues optan siempre por el asimilados a salarios. Allí existe una retención de un impuesto que muchas veces nos dicen, oye, pero a mí la pagadora me tenía que dar 100 pesos y aquí la pagadora está piramidando ese ingreso y dice 120 y en realidad a mí me da 100. ¿Qué harán con esos 20 pesos? Omiten al fisco. Entonces, cuando el fisco detecta la simulación de actividades, se van con el que timbra la factura en primera instancia y después se van con el que recibe el beneficio cuando se detecta la simulación de actividades sobre los dos, porque los dos son responsables. Muchas veces estas empresas pagadoras desaparecen. En el momento en que los contactan. Desaparecen. Seamos realistas. Oye, ¿qué hacen muchas? Créanme que soy un experto en esta área. Existen estas pagadoras, ¿qué es lo que hacen? Muchas veces vienen acá, buscan despachos contables, los invitan a participar en esta estrategia fiscal y en realidad al que involucran en esta actividad es al despacho, porque es el que da la cara por ellos. Y el despacho es el que siempre ha visto toda su vida y es el que conoce, y es su hermano, y es su brother, y el que confía plenamente. Pero no es directamente la ayuda, sino la ayuda a través de estas pagadoras que simulan actividades y a usted le generan un problema. Es una solución momentánea, pero a la larga es como decirle, tiene el riesgo a 5 años de que el SAT detecte esta anomalía. De hecho, ahora el SAT parece que va a eliminar las pagadoras, ¿no? Hay una política de la autoridad federal para... Muy difícil, las pagadoras van a seguir existiendo porque es un mal necesario.
Sí. Las vamos a utilizar siempre. Y hay otras alternativas para hacerlo. No, sí, yo nada más quería reforzar lo que le comentaba, y igual lo que comenta el compañero. No es que el gobierno esté desapareciendo las pagadoras, sino que hubo ahí está cerrando candados con lo de los sueldos asimilados. Yo sí les invito realmente a que se den de alta con Hacienda. Aquí escuché que se ahorran un impuesto, lo recuperan un impuesto. Sin embargo, cuando se han dado de alta, igual de luces, se recuperan, tienen más beneficios. Pues te agradezco mucho porque esa es mi intención también en este curso, hacerles conciencia de que en realidad el tratar de evitar el pago del impuesto muchas veces se meten en problemas mucho mayores, que estas empresas desaparecen. Perdón. Sí. Ok, mira, voy a hacer una pregunta. El año pasado he visto unos casos de clientes que en lugar de utilizar el fideicomiso constituían una sociedad, digamos así, fantasma, ¿no? Bueno, el primer año no declaraban nada, luego desde el segundo año declaraban cero. La notaría la conservó como una, más o menos con los mismos y ningún riesgo como un fideicomiso. Yo siempre tuve como una ligera inquietud acerca de eso, de constituir sociedades para comprar inmuebles, a lo mejor no en el momento, pero a futuro. Ahora mi pregunta ¿es un riesgo efectivo constituir una sociedad fantasma para comprar un inmueble en lugar de seguir el camino del fideicomiso? Aquí me gustaría quitar la palabra fantasma. Vamos a pensar que nosotros entendimos mal el mensaje a veces del asesoramiento. Si hoy por hoy los profesionistas en la AMPI, cuando uno va a cursos o escucha las recomendaciones, ellos dicen que no se constituyan empresas para poder, sobre todo por el caso de los extranjeros, adquirir la propiedad, pero sí es importante recalcarles que siempre el cliente tiene que saber hacia dónde va a ir. Y yo, por ejemplo, me he topado casos donde no son clientes normales, son inversionistas extranjeros que les recomiendo crear una empresa. ¿Por qué? Porque no van a comprar una, sino van a comprar más de una propiedad, y la figura que realmente es adecuada para ellos es una sociedad. ¿Por qué? Porque de alguna forma la sociedad no son fantasmas, al contrario, pueden aperturar cuentas en México siempre y cuando cumplan con la regularización mexicana, ¿no? Estén debidamente constituidos. Quitarle la palabra fantasma, ¿no? Bueno, eso sí, lo entiendo perfectamente. En el caso en que yo sé que el cliente no vive acá, jamás va a comprar otra propiedad, o sea, lo hizo efectivamente con este fin, ahí se iba mi pregunta. Claro, en general, que puede comprar más propiedades o que efectivamente puede estar abriendo un restaurante, yo lo entiendo. Ahí mi pregunta es, de aquí a 10 años, efectivamente el cliente la utilizó como una sociedad que nada más la utilizó para esta finalidad, que si en este caso específico iba a ser lo que pasa que existe la figura, de verdad, o sea, si no la conociera y no la trabajaría, te diría, no, está tratando de, o sea, no encuentro ninguna forma, o sea, no quiero decir que no tenga mala intención. Acuérdense que al final del día los clientes pueden optar o no para cometer actos lícitos o ilícitos, pero lo que quiero hacer de conciencia es que sí existe una alternativa de constituir una sociedad únicamente para adquirir la propiedad. Te puedo decir algo, así, eso lo puedo creer, por un mal asesoramiento. Cuando un contador o un abogado dice, oye, es que un fideicomiso te vas a meter en problemas, o a veces el contador quiere ganar un poco más de honorarios, le dice, constituye, no yo, constituye una sociedad. Muchas veces estas sociedades sí pueden hacer actos que graban impuestos, y les sirve a ellos para solamente adquirir la propiedad si se declaran en ceros. ¿Por qué? Porque no van a tener otros ingresos y sí cumplen con las disposiciones fiscales. Declaran en cero porque no tienen ni ingresos ni tienen egresos. Y es cuando sí, por ejemplo, yo les puedo asesorar cuando van a comprar 2 o 3 propiedades donde constituyan una sociedad
¿Por qué? Porque cuando ellos, vamos a poner, yo les digo el ejemplo de Estados Unidos porque es lo más cercano que tenemos, pero pueden ser en cualquier parte del mundo. Vienen los clientes y dicen, oye, ¿cómo traigo mi dinero a México? ¿Qué hago? ¿Ok? Constituyes una empresa, traes el dinero, cumples con sus disposiciones en Estados Unidos y aquí cumples con las disposiciones y creando una sociedad donde ese dinero se le llama aportación. Si se llamara una empresa sociedad de responsabilidad limitada, partes sociales, que es lo más cercano a una empresa en Estados Unidos, una sociedad anónima de capital variable que tiene otras implicaciones legales, porque pueden realizar otro tipo de actividades. Pero bueno, cumplen con las disposiciones. La ley no busca de alguna forma satanizar esta actividad porque es una alternativa, pero no es muy bien vista. No quiero pensar mal, Yo te digo, sí siento que estuvo mal asesorado porque pudo haber hecho un fideicomiso si solamente iba a ser una propiedad, pero no está mal, pudo haber constituido una sociedad. Pero es muy limitante a la hora de vender. No. ¿Tú cómo vendes como el sociedad? ISR es más alto, ¿no? Por ser persona moral. Eso es a lo que me refiero. Digo, Exactamente, pero tú como empresa, ¿qué es lo que haces? Cuando adquieres la propiedad y lo adquieres por una sociedad, pues tienes un costo. Entonces, ¿qué haces? El ingreso menos el costo te da un impuesto. O sea, muchas veces si nos tocamos en temas de impuestos, pues te diría, una tienes ventajas y otra tienes desventajas. Con la intención de revender, digamos, comprar una propiedad y revender en un futuro cercano, 5 años máximo. Para un extranjero, ¿qué preferirías tú? ¿Una persona moral o constituir el fideicomiso? Si solamente va a ser por una propiedad, el fideicomiso es la figura. Y si estamos hablando que es lógicamente literal. Si son 2 o 3 propiedades y el uso de la propiedad no es para vivir o son rentistas, va a ser para hacer realizar una actividad, te recomendaría una empresa, porque así la puedes operar a través de tu misma empresa, la puedes arrendar. Una pregunta es que, ¿qué riesgo tenemos nosotros directamente como asesores cuando resulta que nuestro cliente o el cliente del otro asesor, ya sea el comprador o el vendedor, tiene un historial de lavado de dinero y nosotros cumplimos con esa información muy superficial, pero no es lo suficiente para darnos cuenta que el señor tiene sus antecedentes? Se hacen los reportes y al cabo de un par de años aparece que ese cliente es una persona que se lo llevó la autoridad de otro país. Estamos involucrados en esa actividad. Qué bueno que me haces esta pregunta, porque muchos tienen esta inquietud. Existe la forma de cómo yo presento este aviso, que es la forma, y la otra es el fondo. La forma es el cumplimiento que me dice la ley cómo presentarlo, ¿no? Que tienes un aviso, que tienes la información, que tienes las características, todo lo que conlleva hacer este aviso, y lo mandas. Y el fondo es en realidad el objeto de ese aviso, los montos, que realmente el dinero haya venido con lo que te dio el cliente, que es una transferencia, que los fondos hayan llegado en tu cuenta, etc. Si el SAT detecta que un cliente, tú dando el aviso, evadió el fisco, ya sea en México o en algún otro país, con esta disposición usted queda salvado, sin ninguna implicación para usted. Cumplió la ley de forma y de fondo. El cliente era objeto de una revisión, es problema ya prácticamente de él. Allí intervendría el SAT y la extinción de dominio si se diera el lavado de dinero, ¿no? Ahí es donde aplica la ley de extinción de dominio. Pero eso solo en México, ¿no? La ley de extinción de dominio solo aplica en México. Sí. Sí, desconozco si aplica en Estados Unidos o en otros países. Me imagino que hay unas leyes un poquito diferentes, pero al final del día creo que sí hay. En Estados Unidos hay algo parecido a la ley de extinción de dominio. O sea, lo importante es que nosotros cumplamos con ese compromiso de reportar, y con eso
nos curamos en salud. Usted su aviso que manda siempre lo va a mandar con la información completa. Si usted le llegara a hacer falta una información, el aviso tiene la opción para cómo presentarlo, con bajo riesgo o con alguna omisión de información. Y con esa omisión de información, el SAT tiene mecanismos para que cuando usted mande el aviso, en menos de 24 horas el SAT ya detectó ese aviso y ya investigó al comprador. Okay. Y como se trata de una propiedad, ahí está. Perfecto, ¿alguna pregunta adicional? ¿Algún comentario? Perfecto, pues muchas gracias a Memo, muchas gracias a todos por sus comentarios y su participación. Un aplauso. Cualquier duda que lleguen a tener, también hemos quedado un momentito más. Si quieren hacer alguna pregunta en específico, él está también para atenderlos. Que no sea evasión fiscal. No sea evasión fiscal, por favor. Y bueno, en esta semana van a estar recibiendo una pequeña encuesta para saber cómo van nuestros workshops, qué tipo de temas quieren también ver en este tipo de actividades que estamos teniendo en ANA. La intención es de que pues todos estemos bien instruidos y que sea de utilidad también para ustedes, que son parte de nuestra familia. Así que muchas gracias y antes de que se vayan, si me regalan una foto, les agradecería muchísimo.